Vamos a ver hoy sobre cómo convertir sustantivos de singular a plural. En español muchas veces se nos hace muy fácil ponerle una S al final, ¿verdad? Como casa, casas, teléfono, teléfonos, ¿verdad? Silla, sillas. Hay algunas veces que es un poquito más complicado, pero la mayor parte del tiempo le agregamos S y ya lo hacemos plural. En inglés no es tan sencillo, porque hay algunas ocasiones en las que le agregamos S, hay algunas en las que agregamos IES o DES, y son muchas las combinaciones, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos que usar S, ES, IES, IBS, etcétera. ¿Cómo sabemos cuándo debemos de usarlo? Bueno, las reglas que vamos a ver hoy nos van a ayudar para definir cuándo usar unos y cuándo usar otros. Esto les va a ayudar con la gramática, la ortografía, pero de igual manera les va a ayudar en pronunciación, que es uno de nuestros mayores enfoques, ¿verdad? Saber pronunciar correctamente las palabras. Entonces, muchas veces si las queremos convertir de singular a plural, pero no sabemos qué terminación debe de llevar, podemos convertirla en plural de una manera incorrecta y no darnos a entender correctamente. ¿Ok? Cuando una palabra, un sustantivo, es un sustantivo regular, me refiero a que al momento de convertirlo en plural, nada más le agregamos S, para eso son plurales regulares. Estos incluyen palabras como file, ¿verdad? Nada más le agregamos una S y es plural. Tenemos girl, nada más le agregamos una S y es plural. O book, le agregamos S y es plural. Estos les llamamos plurales regulares. ¿Cómo identificamos cuando una palabra es un plural regular? La única manera que tenemos para saber identificarlos es para saber cuando no son irregulares. Porque hay más reglas que nos indican cuando un plural es irregular que reglas para indicarnos cuando un plural es regular. Entonces es más fácil conocer los que son irregulares o las reglas para los irregulares y saber que si la palabra no tiene esas condiciones, entonces es un plural regular. ¿Ok? Vamos a ver ahorita, entonces vamos a seguir para ver la información de cuándo un plural es irregular, porque hay varios diferentes casos. ¿Ok? Ok, nuestra segunda regla es cuando las palabras terminan en CH, S, SH, X o Z, en lugar de agregar una S, vamos a agregar ES. Entonces la regla dice, agrega ES, la rayita antes indica que es la terminación, ¿verdad? Es el final de la palabra. Agrega terminación ES a palabras que terminan en CH, S, SH, X y la Z para convertirlas en plural. Como por ejemplo tenemos la palabra wash. Wash, singular, washes. ¿Ok? Ahora, con wash y washes, más bien estaríamos viendo no necesariamente singular y plural, al menos de que estemos hablando de
como lavadas de ropa, ¿verdad? Lo usamos más como en tiempo presente. She washes her clothes. Okay? Now, you can also say she has 10 washes of clothes. However, because nowadays we use washing machines, we would use loads instead of washes. Okay? Entonces, para wash y washes mayormente lo vamos a usar cuando estamos hablando de alguien que está lavando, ¿verdad? Sin embargo, aplica de igual manera el ES. Tenemos box y boxes. Box, boxes. Tenemos match, matches. Match, como un cerillo, ¿verdad? Matches, varios cerillos. Sí. El match muchas veces ¿cómo se dice? Como que combinan. Ajá. Sí, por ejemplo, mi hija, les he platicado, tiene 2 años y medio. A ella acaba de descubrir la palabra match. Entonces, si ella trae una blusa de Mickey Mouse y ve a un niño o una niña por la calle que también trae una blusa de Mickey Mouse, aunque no sea igual, pero como las dos blusas tienen Mickey Mouse, entonces dice, it matches, porque combinan. Y no necesariamente combinan de que van, sino de que son similares, ¿verdad? Podemos usar matches como por ejemplo también de combinación. Si yo traigo una falda verde y una blusa anaranjada y traigo aretes morados y zapatos amarillos, pues entonces no combino, ¿verdad? Parezco caja fuerte con todas las combinaciones que traigo. Entonces no combina. It doesn't match. ¿Ok? Entonces, match es un homófono. Puede ser, se escribe de la misma manera, pero tiene diferentes significados. En una clase más adelante estaremos viendo más sobre los homófonos. Sin embargo, en este caso, como lo estamos viendo como singular y plural, se refiere a cerillos, en este caso, ¿verdad? Match y matches. Y si se fijan, muchos de estos tienen un sonido de terminación que suena como S. Aún con el ch, ¿verdad? Sabemos que el ch y el sh tienen un sonido similar que usa la letra S. Pero no podemos usar matches, porque pues, suena raro, ¿verdad? Matches. Y wash no se alcanza a distinguir la diferencia entre sh y s. Wash, pues no. Entonces, por eso agregamos la E. Igual con la X, ¿verdad? Tiene, aunque no es un sonido de S, es un sonido que si nada más le agregáramos la S, boxes, no suena. ¿Ok? Por eso es que en estos casos, cuando termina con estas terminaciones, le agregamos ES. Sin embargo, hay una excepción a la regla. Como yo les digo siempre, más en el idioma inglés, casi siempre cuando hay una regla, hay una excepción. La excepción a la regla número 2 es cuando la terminación CH se pronuncia como K. En ese caso, en lugar de agregar ES, simplemente agregamos S a la terminación. Como por ejemplo en la palabra stomach, estómago, ¿verdad? Stomach termina con CH, igual que match termina con CH, pero tiene un sonido diferente. Match, stomach. Stomach, estómago, stomach, stomachs, stomachs, estómagos.
En la regla número 3, tenemos cuando vamos a cambiar la terminación a VES o a FS. Algunas de las palabras que terminan en F o en FE, se cambia la terminación a VES. Esto va a ser en el mayor de los casos, como en la palabra knife, de cuchillo. Si lo queremos hacer plural, tenemos knives, con V, V-E-S. Wife, como esposa, wives, ay, me falta una S. Wife, como esposa, wives, esposas. Como les digo, siempre hay excepciones a las reglas. Tenemos la palabra roof. El plural es roofs. No cambia a V-E-S. Proof, proofs. Chief, chiefs. Y en las palabras que terminan con doble F, también nada más agregamos una S. Como en cliff, cliffs. Sniff, sniffs. En las siguientes palabras podemos usar las terminaciones VES o S. Y estas son verdaderamente intercambiables. Hay quienes usan nada más la S para hacerlo plural y hay quienes siempre usan VES. Sin embargo, no hay una que puedan decir esta es la manera correcta y la otra no. Es intercambiable. Por ejemplo, tenemos scarf. Scarf, como bufanda, ¿verdad? En plural son scarves, con VES, o scarves, con nada más terminación S. Cualquiera de los dos que usen es correcto. De igual manera con la palabra dwarf, como enano, como Blancanieves y los 7 enanos. En inglés es Snow White and the 7 Dwarfs. Entonces tenemos dwarf, dwarves, dwarfs. Depende de la persona que esté hablando y de su preferencia. Pero cualquiera de las dos terminaciones está correcta para scarf y dwarf. Ok, la regla número 4 es cuando vamos a cambiar la Y a IES o a agregarle una letra S. Por ejemplo, las dos opciones que tenemos vienen aquí. La primera es, si la palabra termina en una vocal, sabemos las vocales A, E, I, O, U, ¿verdad? Si la palabra termina en una vocal seguida por la letra Y, solo hay que agregar una S al final. Como en la palabra boy, como niño. Boy, boys. Boy, boys. Key, keys. Key, keys. Journey, journeys. Journey, journeys. Se fijan, todas estas palabras terminan en vocal con la Y y para hacerlas plural nada más le agregamos una S. Sin embargo, si la palabra termina en una consonante es cualquier letra que no sea una vocal, seguida por la letra Y, entonces se remueve la Y y se agrega la terminación IES. Por ejemplo, tenemos la palabra country, como país. Country, countries, países. Se fijan, quitamos la Y y agregamos IES.
Tenemos baby, babies, baby, babies. De igual manera quitamos la Y y agregamos IES. Body, body, bodies, bodies. Seguimos con la regla número 5. La regla número 5 habla de cuando agregamos S o ES a las palabras que terminan en O. En esta regla en especial es un poco confusa porque si se fijan dice a veces y a veces. Esto es porque desafortunadamente no hay reglas específicas que nos digan siempre va a ser así, ni la mayor parte del tiempo, sino la única manera de saber cuándo se ocupa de una manera o de otra es nada más con práctica, conociendo las palabras y de igual manera consultando con los diccionarios, porque hay veces en que las palabras, si no estamos familiarizados con ellas, lo más fácil va a ser buscarlo en un diccionario, ¿ok? La primera opción nos dice, si una palabra termina en una vocal seguida por la letra O, entonces la terminación va a ser vocal O. A veces agregamos la terminación S. En este caso sí es la mayor parte del tiempo. Cuando termina en vocal O, vamos a agregar nada más S, como tenemos en la palabra radio. Radios. Stereo. Stereos. Video. Videos. Sin embargo, si una palabra termina en una consonante seguida por la O, aquí es donde viene más confuso, porque a veces podemos nada más agregar una S y a veces tenemos que agregar ES. Como les digo, no hay una regla específica que te diga cuándo usar uno y cuándo usar otro, nada más es con práctica. Tenemos el contraste, por ejemplo, de la palabra kilo. Kilo en inglés es kilo, plural kilos. Sin embargo, tenemos la palabra héroe, hero, heroes. Y si se fijan, las dos terminan en consonante y la letra O. Kilo, hero, ¿verdad? Sin embargo, para kilos, nada más agregamos S. Y para heroes, agregamos ES. Tenemos zero, como el número 0. Zeros. En contraste con potato, como papa o patata, potatoes. En zeros nada más agregamos S, en potatoes agregamos ES. Tenemos también la palabra piano. Piano, pianos. En contraste con volcano, volcanoes. En pianos nada más agregamos S, pero en volcanoes agregamos ES. Les digo, es importante saber que podemos usar uno o el otro, pero para cuando viene siendo tiempo de saber cuándo usar cuál, es nada más con la práctica. Lo bueno que tiene esto es que a la hora de la pronunciación, la E no se pronuncia, ¿verdad? No decimos potatoes o potatoes, decimos potatoes. Entonces, en la pronunciación no nos va a afectar, porque cuando termina en consonante seguido por la O, el sonido que va a tener va a ser simplemente como si tuviéramos OS. Kilos, heroes,
zeros, potatoes, pianos, and volcanoes. En este caso, cuando es consonante seguido por la O, nada más nos va a afectar a la hora de escribirlo. A la hora de pronunciarlo, no hay diferencia.